En los últimos días está ocurriendo un escándalo mundial con la ruptura de una pareja famosa, un futbolista y una cantante. Y peor aún, con las respuestas que está dando esta famosa cantante, Shakira, a causa de esta separación, sacando aún sus sentimientos mediante una canción que se hizo tan popular en solo unas horas. Pero lo que es más escandaloso es ver que estas últimas horas está siendo el centro de conversación aún de cristianos, y muchos que dicen llamarse influencers cristianos están hablando sobre este tema, sobre el matrimonio, el noviazgo, las separaciones y hasta la autofelicidad o la autoestima. Si creo que el matrimonio se trata de mí y de mi felicidad, entonces ¿qué pasa si no estoy feliz? Causa de este tema y ese boom generado, muchas personas llamadas cristianas se prestan para escuchar ese y otros tipos de canciones con ese tipo de lenguaje y mensaje. Peor aún, hasta algunos ya han sacado sus versiones cristianas de esta canción y que está recorriendo por todas partes, como si fuese algo bíblico o cristiano hacer eso. Y la tragedia que está ocasionando seguir este tipo de influencias mundanas y escuchar este tipo de mensajes antibíblicos y hasta demoníacos es que los jóvenes evangélicos cada día piensan más como el mundo y no como la Biblia. Si yo veo de manera egoísta una relación, ¿qué pasa cuando ya no soy feliz? Cuando ya no estoy satisfecho, entonces estaría listo para irme. Y en la iglesia casi no hay ninguna diferencia entre las citas en la iglesia que las citas en el mundo. Causa de eso vemos esta falsa relación antibíblica de tener enamorado, o tener citas, o ligar, o como lo llamen en cada nación. Y cuando no les va bien, quizás no dirán que ese chico no estuvo para una loba como yo, como dice esa canción, sino que dirán al romper una relación de esta forma, que no fue la voluntad de Dios, cuando la verdadera voluntad de Dios no fue nada concerniente a ser enamorados o besarse con cualquier persona, como una relación secular. Pero muchos dirán, ¿pero cómo sabré si puede ser mi esposo? Tengo que probar, y si no funciona, pues le termino. Y digo, no fue de Dios. Eso es absurdo. Dios no enseña de esa forma. Dios no te dice que tengas decenas de citas y beses a más de 20 sapos para probar si alguno es de Dios. Eso es diabólico, un juego sucio del maligno, donde dice en la Biblia que salgas y te beses con quien sea. ¿Quién le dijo a muchos pastores modernos sobre dar clases y tipos de besos evangélicos? Eso no es bíblico. Eso lo vemos en el mundo. Por eso muchos de ellos terminan en divorcios, y peor aún, ni llegan a casarse nunca, viviendo solo en fornicación. Y cuando terminan, sale el famoso despecho, el famoso rencor, el orgullo, y lo reflejan en sus actos, como muestra esta canción popular con letras llenas de orgullo, que dañan y destruyen espiritualmente a las dos personas afectadas. Pero si entiendo que nuestro matrimonio es una ilustración, una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia, entonces entenderé que estaré aquí por siempre. Toda esta mala forma de pensar lejos de la Biblia, desgraciadamente también se ha metido en la iglesia, y lo vemos a través de las últimas investigaciones que nos muestran cifras aterradoras en jóvenes y solteros. Más del 90% de jóvenes evangélicos no leen la Biblia todos los días. De ellos, solo el 13% leen su Biblia algunas veces a la semana. Casi el 70% de hombres solteros están dispuestos a tener relaciones íntimas sin antes haberse casado. Y muchas chicas y chicos se hacen de enamorados con parte de ese 70% de jóvenes, lo cual terminan pecando y dejándose guiar por la carne. ¿Todo por qué? Por dejarse influenciar de forma satánica por el mundo, por canciones, por películas, por todo lo que te ofrece el mundo, para que de esta forma se adormezca tu mente y hacer que pienses que lo malo no es malo y a lo bueno lo llames malo. Las investigaciones nos dicen que solo el 10% de jóvenes esperan fielmente en guardarse hasta después del matrimonio. Más del 90% de jóvenes evangélicos modernos no conocen cómo es realmente un noviazgo bíblico, y causa de ello se ve en nuestra actualidad tantos errores con respecto a este tema. Muchos van a decir y excusarse que son jóvenes, pero olvidan uno de los mayores ejemplos de entre muchos que están en la Biblia, como el caso de María, la madre de Jesucristo. Ella era una jovencita, al igual que José, mucho más jóvenes de lo que piensas. Una relación que entraba en compromiso siendo jóvenes era estándar para esa cultura, y para los judíos consideraban que el hombre y la mujer estaban legalmente casados, aunque la ceremonia formal y la consumación ocurría por lo general un año después. El propósito de este periodo de compromiso era confirmar la fidelidad de cada persona, cuando los dos tenían poco o casi ningún contacto social entre sí. Durante
ese año. Había un tiempo para que la novia virgen probara su lealtad a su esposo, y había un tiempo para que ese esposo preparara el lugar para recibir a su novia y para que sepan dónde vivir. María y José se abstuvieron fielmente de tener relaciones entre ellos durante ese periodo de compromiso, como lo requería ese tipo de acuerdo, y eso también estaba de acuerdo con el gran respeto de la Biblia por la pureza sexual y los mandamientos de Dios de abstinencia antes de la ceremonia del matrimonio. La regla general es casarse. La razón es simple, debido a la tentación. Y debido a la tentación, no hay lugar para la fornicación. Esa es la palabra traducida para inmoralidad. El hecho de la vida es que si tratas de permanecer soltero, es tan bueno como el celibato. Puede ser que el matrimonio sea la norma, y el matrimonio es mejor, si la soltería da como resultado la fornicación. Quiero que sepas que Pablo no dice que te cases porque encuentres a alguien que te guste. Y en nuestros tiempos, un joven de 15 años, por ejemplo, ¿está pensando en el matrimonio de forma seria y madura? Creo que no. Por eso ocurren decenas de divorcios antibíblicos, decenas de problemas que pudieron evitarse si realmente caminaran conforme a la voluntad de Dios para saber quién es la persona correcta con quien deberíamos de casarnos. Joven de 16 años, una jovencita de 16 años, quieren compartir una relación juntos, es pecado. Tú dices, no puede ser. Miren ustedes la condición de la iglesia en el día de hoy. La cantidad de inmoralidad que se encuentra en los grupos de jóvenes. ¿Cuántos en la iglesia caen en inmoralidad? ¿Cuántos? Muchos. Demasiado. ¿Por qué? No estamos siguiendo lo que dice la Escritura. El matrimonio no es la solución a tus problemas. El matrimonio es la solución a una cosa para el cristiano, y es solo una, y es la necesidad de ser obedientes a la voluntad de Dios. Si Dios te quiere casado, entonces cásate con la persona correcta, solo si esa es claramente la voluntad de Dios. Y eso lo sabrás si dejas que Dios y su palabra gobiernen totalmente tu vida para caminar en la llenura del Espíritu. El mejor tipo de relación para un cristiano que es temeroso de Dios es una amistad que madura y se convierte en amor. Por esta razón, es necesario que hagas de inmediato ejercer un gran control sobre quiénes son tus amigos, si realmente viven en la carne o es que realmente están viviendo en el Espíritu. No es saludable dejar que jóvenes o solteros se aíslen de otras personas si no temen a Dios, si no viven en santidad, haciendo morir su carne todos los días. La lección más grande que enseñaremos a los jóvenes y solteros es que busquen a una persona de carácter, una persona piadosa que tenga carácter, que refleje obediencia plena a Dios mediante el correcto entendimiento de su palabra y no bajo un evangelicalismo moderno, un evangelicalismo fashion que promueve de todo, menos la Biblia. Por carácter nos referimos a convicción, una persona con creencias sólidas, que vive una vida que honra a Dios todos los días de su vida, que teme a Dios, que busca la santidad, que busca la sana enseñanza, que no se corrompe con herejías ni apostasías, que no se deja guiar por el engaño. Ese es el tipo de persona que como soltero deberían estar buscando. Y todo lo demás, el factor romántico y todo, sigue en algún lugar de este camino cuando realmente encuentras a un verdadero cristiano. Pero lo que tienen que empezar a hacer de forma inmediata es cultivar amistades con gente de carácter, gente bíblica, gente de carácter espiritual y de convicción que no sean solo cristianos evangélicos de palabras. No olvides nunca esto. Más del 70% de personas que se hacen llamar cristianos evangélicos están viviendo en la carne y solo buscan eso. Cuídate en filtrar a verdaderos cristianos de los que no lo son. Todo esto está muy lejos de los enamoramientos adolescentes y todo ese tipo de cosas. No somos del mundo para pretender enamorarnos con cualquiera y luego terminar separándonos de una forma terrible. Eso nunca lo mandó Dios. El matrimonio en el día del apóstol Pablo era un desastre, quizás como en nuestros días, y entre los corintios, luego que vinieron a Cristo, se les enseñó cómo es el estándar de un hombre y una mujer de por vida, un verdadero pacto, un pacto real, un pacto público delante de Dios y delante de otros. Entendieron cómo es la correcta forma de pensar acerca del matrimonio, y eso quiere Dios, que muchos solteros entiendan esto el día de hoy. Primera de Corintios 7:29, la verdad de su palabra dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen,
pasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto, nos dice la Biblia. Kairos en el griego, que significa el tiempo establecido, un tiempo señalado. Dios ha establecido un tiempo señalado y se está cortando. El tiempo asignado en este mundo es breve. Santiago 4:14 nos dice la Biblia, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y quién es capaz de decir, y mañana haremos esto? ¿Quién sabe lo que traerá mañana? Primera de Pedro 1:24 nos dice la Biblia, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ese es el diseño de Dios. Esto no significa que descuides a tu esposa o que no cumplas con tu obligación. Claro que no. La Biblia es clara respecto con este tema, pero debes poner énfasis en que lo que importa es la eternidad. Colosenses 3:2 dice que amemos a vuestras mujeres, maridos, pero también nos dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Puedes amar a tu esposa con todo tu corazón, y si aún no la tienes, camina en santidad para que puedas descubrir quién será la persona de Dios que vendrá en tu vida y que deberás amar con todo tu corazón, y al mismo tiempo mantener tus prioridades y tus perspectivas de manera adecuada en los propósitos del Señor y vivir para Dios hasta el día que venga por su amada iglesia. Si este vídeo te fue de edificación, compártelo con muchos otros que necesitan escuchar y ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Los esperamos en el siguiente vídeo.